Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 22 minutos. Saludamos a Javier Rosero, gerente de FedExport. ¿Cómo le va, Javier? Buenos días. Hola, Javier. Un gusto compartir con usted y la teleaudiencia esta mañana. Bienvenido. Se va a desarrollar este tercer encuentro empresarial Ecuador-Unión Europea o Europa. En efecto, a partir del acuerdo comercial multipartes que tuvimos y que se encuentra ya en sus 2 primeros años de vigencia con la Unión Europea, los resultados realmente han sido extraordinarios. Hemos generado condiciones para crear alrededor de 22.000 nuevas plazas de empleo, con un crecimiento de las exportaciones no petroleras superior al 7%, y en donde más de 1.400 empresas exportadoras se encuentran vinculadas y ahora acceden al mercado europeo sin pagar aranceles. Pero es importante reforzar todas las herramientas que le podamos dotar a la empresa exportadora para poder aprovechar este acuerdo y poder aprovechar de un mercado de 500 millones de consumidores. Es por ello que desde la Federación de Exportadores, junto con las Eurocámaras, hemos organizado el tercer encuentro empresarial Ecuador-Europa, que consiste básicamente en un espacio de promoción, en un espacio de fortalecimiento de la oferta exportable que tienen nuestras empresas productoras y exportadoras con compradores de la Unión Europea. Este espacio se va a caracterizar sobre todo por una temática, es una jornada en donde tendremos a la innovación como clave para acceso al mercado europeo, y por lo tanto contaremos con expertos europeos que nos contarán cuáles son las tendencias globales y cuáles son las mejores herramientas de las que puede disponer un exportador para poder acceder al mercado europeo en condiciones que le permitan al menos profundizar y generar los contactos importantes que después se traduzcan en mayores ventas y mayor escala para las exportaciones. Han pasado 2 años y medio, un poco más, de este acuerdo comercial, y créame que cuando uno revisa las cifras, ojo, del Banco Central, no es que es un invento de nadie, del Banco Central las cifras, reflejan que en el 2016 el comercio entre Ecuador y la Unión Europea era de 4.700 más o menos millones de dólares, y en el 2018, la última cifra que se tiene, insisto, del Banco Central, ese mismo comercio entre Ecuador y la Unión Europea llegó a establecerse en 6.740 millones de dólares más o menos, lo que significa que se incrementó bastante en estos 2 años y medio del acuerdo. Es correcto su apreciación. En realidad, antes de contar con el acuerdo multipartes, los exportadores tenían que enfrentar aranceles que superaban los 200 millones de dólares, y esto nos dejaba en condiciones menos competitivas en relación a nuestros competidores directos, a Colombia y a Perú sobre todo, y obviamente gran parte de Centroamérica, quienes desde alrededor de 5 o 6 años atrás ya cuentan con un acuerdo y por lo tanto podían entrar en condiciones mucho más competitivas. Sin embargo, yo creo que la conclusión de estas cifras a las que usted bien ha mencionado nos lleva a que cuando los países utilizan la apertura comercial como una herramienta inteligente para potenciar su desarrollo y para conectarse con los mercados internacionales, son las economías que más logran crecer y más logran generar sostenibilidad a través del rol empresarial. Y es por ello que la apertura comercial debe ser el foco, y la empresa exportadora debe ser la razón de ser de la política comercial para poder aprovechar esos mercados. Una de las cosas más importantes a las cuales tiene que apuntarle la agenda comercial en este momento es a darle más espacio y más herramienta para que los exportadores puedan ampliar sus mercados, para que puedan conectar con más compradores a nivel internacional. Y ahí hay un esfuerzo compartido entre el público y el privado generando innovación y apuntando más hacia la productividad interna, pero desde el sector público acompañar ese esfuerzo empresarial a través de una agenda que le permita abrir nuevos mercados al sector exportador, porque eso le va a permitir a la industria, por ejemplo, a la agroindustria, a la acuacultura, a la pesca, internacionalizar su producción, y tendremos ojalá muchas más de las cifras que usted ha comentado para muchos más mercados. De hecho, el acuerdo ha permitido importar muchos temas, insumos médicos, libros, automóviles, a bajos costos realmente, o en ese sentido, porque para eso fue el acuerdo, pero también el sector exportador se ha visto beneficiado con este tema. Las economías son absolutamente complementarias en el caso de la Unión Europea. Es doble vía, ¿no? Exactamente, el comercio siempre se tiene que entender en doble vía, porque hay un concepto fundamental de la complementariedad económica, y es que nosotros no podemos producir absolutamente todo. Para citar un ejemplo, en el caso del acuerdo con la Unión Europea, nosotros importamos alrededor del 70%, 80% de los bienes que traemos de ese bloque comercial,
son materias primas, insumos intermedios y maquinaria que le permiten a la producción tecnificar sus procesos productivos. Por lo tanto, en la medida en la que nosotros podamos aprovisionarnos mejor de muchos más insumos a precios competitivos, le estamos dando una nueva herramienta al productor local para que pueda tener un proceso mucho más tecnificado, para que tenga acceso a la transferencia de tecnología y de esta manera pueda potenciar su producción para el mercado local, pero al mismo tiempo para que pueda empezar a pensar que su mercado no se circunscribe a 17 millones de habitantes, sino que su mercado en realidad son 6.000 millones de potenciales consumidores en el mundo. Es por ello que en el caso de la Unión Europea, mientras más maquinaria, insumo y materia prima podamos traer, a bajo costo, ¿no? A bajo costo, sin lugar a dudas, sin pago de aranceles, esto le genera y le dota y le inyecta competitividad directamente a la vena al sector productivo. Claro, y eso generaría la exportación también, pues. Esto potencia la exportación y además se configura en un incentivo para que la empresa que actualmente no se encuentra exportando pueda pasar desde el pequeño emprendimiento hasta la gran empresa a pensar en internacionalizar. Tenemos que fomentar esa cultura exportadora que le permita despertar la necesidad de conquistar nuevos mercados al exportador. Y por ello, como señalaba al inicio, es la empresa exportadora la clave que de la mano de la apertura comercial que potencia el desarrollo, la clave para poder generar más producción, nuevas plazas de empleo y de esto al final se traduce en que el sector exportador termina generando una cantidad de divisas como para mantener la sostenibilidad de la economía. ¿Preocupa lo que podría ocurrir con Reino Unido en la Unión Europea? Este tema ha sido superado, la gestión que se ha desarrollado en conjunto entre el sector empresarial y el sector público para poder renegociar las condiciones ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, nos ha permitido precautelar al menos las mismas condiciones que teníamos en el acuerdo multipartes, con lo cual hoy tenemos la certeza, tenemos la tranquilidad de que esas condiciones no van a cambiar y por lo tanto el acceso a la sexta economía mundial está asegurado y está garantizado. Básicamente a través de acuerdos bilaterales con los países que lo integran. Exactamente, tuvimos ya un acuerdo bilateral, está suscrito ya, tendrá que pasar el proceso de ratificación interna, pero las condiciones no van a cambiar, no habrá un solo día en el que las exportaciones ecuatorianas se queden sin protección o más bien tengan que pagar algún arancel para ingresar al mercado británico y esa es una señal absolutamente positiva porque genera confianza para poder exportar. Y en ese sentido el Ecuador, nuestro país, también tiene que mirar los ojos a otros mercados. La adhesión, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico es fundamental. Absolutamente de acuerdo. La Alianza del Pacífico se configura como una plataforma de integración en donde las 4 economías más competitivas de la región le están extendiendo una invitación al país para formar parte de una agenda bastante ambiciosa en términos de integración comercial. Básicamente esto promueve las oportunidades para que las empresas ecuatorianas productoras y exportadoras puedan empezar a internacionalizarse, puedan empezar a proyectar su producción en el mundo. Básicamente para poder insertarnos en el mundo tenemos 2 opciones, o lo hacemos solos o buscamos aliados estratégicos con los cuales podamos sumar capacidades, con los cuales podamos sumar sinergias y de esta manera podamos encadenar productivamente a nuestras empresas, hacer alianzas empresariales que le permitan al país encontrar la mayor cantidad de beneficios, sacarle el jugo, sacarle la mayor cantidad de ganancia al comercio internacional. Hacia allá es hacia donde apunta esta agenda que no se circunscribe solo a lo comercial, sino que entiende el comercio desde una perspectiva mucho más integral a través de la transferencia de tecnología, la innovación, el perfeccionamiento del talento humano con más educación. Entonces, creo que es un paso ambicioso, decidido y por supuesto cuenta con el respaldo del sector exportador. Javier, ¿cuándo va a ser este tercer encuentro empresarial entre Europa y nuestro país, el Ecuador? Se desarrollará en Quito, en el Hotel Marriott, del día de hoy y mañana, y en Guayaquil, en el Hotel Windham, este próximo jueves y viernes. Como señalaba, contaremos con la presencia de más de 300 personas que siempre están vinculadas al sector productivo y exportador, además con asesores, una cantidad de asesores en materia de comercio exterior que le van a permitir a la empresa productiva, a la empresa productora y exportadora encontrar las mejores herramientas para acceder al mercado europeo. Va a coincidir usted conmigo, más acuerdos comerciales es igual a más actividad económica.
y es igual a más empleo y más generación de riqueza para el país. Coincido. Javier, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Al contrario, a usted, muchísimas gracias. El gerente de FedEx Javier Rosero estuvo con nosotros, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Una pausa y enseguida regresamos con más información, no se vayan.